El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Alejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país, a causa no solo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal que ha roto sus códigos de honor. No quiero en esta carta hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir como tantos otros muchachos a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras, solo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes, políticos y criminales, no saben de poesía. Lo que quiero decirles de esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre, porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza, la muerte de un hijo es siempre antinatural, y por ello carece de nombre. Entonces no se es huérfano, ni viudo, se simple y dolorosamente nada. Desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida. Estamos hasta la madre porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Porque en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó con la palabra griega zoe, es decir, la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente. Estamos hasta la madre porque solo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y con ello un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones. Estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no solo sean asesinados, sino después criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación. Estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y arrojados a las periferias son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia. Estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su ejército y tiene miedo y dolor. Estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que solo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche competitividad y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia. De ustedes, criminales, estamos hasta la madre de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido. Antiguamente ustedes tenían códigos de honor, no eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables sondercomandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal. Los animales no hacen lo que ustedes hacen, sino subhumana, demoníaca, imbécil.
Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto. Ustedes, señores políticos, y ustedes, señores criminales, lo entrecomillo, la palabra señor, porque ese epíteto se otorga solo a la gente honorable, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones, de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que el señor Martí dirigió a los gobernantes después del asesinato de su hijo: si no pueden, renuncien. Al volverla a poner ante nuestros oídos, después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen en estos momentos de emergencia nacional a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5 p.m. del Monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, señores políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, señores criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generado nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, señores políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, señores criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma, un sueño que ninguno de nosotros les envidia. No hay vida, escribía el filósofo y novelista Albert Camus, sin persuasión y sin paz. Y la historia del México de hoy solo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o otra hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado. Solo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos de acostumbrarnos. Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle. Porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro asesinado. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, señores políticos, y la crueldad de ustedes, señores criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma. Recuerdo en este sentido unos versos de Bertolt Brecht, cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación se anunciaba. Un día vinieron por los negros y no dije nada. Otro día vinieron por los judíos y no dije nada. Un día llegaron por mí o por un hijo mío y no tuve nada que decir. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación, para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país. Además, opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.